en la noche más profunda, en ese rincón apartado donde no hay luces de ciudad que opacar el cielo, tus ojos solo alcanzan a distinguir unas 3000 estrellas. 3000 diminutos destellos suspendidos en una vastedad oscura. Durante siglos, esa fue la imagen que tuvo la humanidad del universo. Pero la ciencia moderna, gracias a sus poderosos telescopios, ha desvelado un secreto casi inimaginable. Ese secreto es este: por cada una de esas 3000 estrellas que ves, existen en el universo observable casi 700 millones de galaxias completas. No estrellas sueltas, sino galaxias enteras, cada una repleta de miles de millones de estrellas. Esto significa que la gran mayoría del cosmos que te rodea ha permanecido invisible a tu vista y sigue oculto. El cielo que percibes es como un velo, cubriendo una realidad mucho más asombrosa. Este relato es sobre ese descubrimiento invisible para el ojo desnudo. Durante milenios se creyó que nuestra galaxia, la Vía Láctea, abarcaba todo lo que existía. Aquellas manchas tenues que se alcanzaban a ver en los primeros telescopios, como la de la constelación de Andrómeda, se consideraban simples nubes de gas dentro de nuestra propia galaxia. El universo parecía un lugar pequeño y solitario. Pero todo cambió en la década de 1920. Edwin Hubble, un astrónomo con visión, utilizó el telescopio más avanzado de su tiempo para estudiar esa nebulosa de Andrómeda. Encontró en ella un tipo especial de estrella que pulsa con un ritmo constante, como una baliza cósmica, y que permitió medir su distancia con precisión. El resultado fue impactante. Andrómeda no estaba a unos pocos miles de años luz, estaba a millones. Ya no era una nube cercana, sino toda una galaxia, tan grande o más que la nuestra, más allá de nuestro propio barrio cósmico. Esa sola medición amplió el tamaño del universo conocido por millones de veces, y nuestra galaxia dejó de ser el centro para ser solo una más en un vasto océano estelar. Desde entonces, comenzó la difícil tarea de contar cuántas galaxias habitan ese universo. A medida que los telescopios se hacían más potentes, esa cifra aumentaba. Durante décadas, se aceptó que había entre 100,000 y 200,000 millones de galaxias. Un número ya inmenso. Sin embargo, ahora sabemos que esa cifra no es ni la mitad de la realidad, apenas es la punta del iceberg. Observaciones mucho más profundas revelaron que el número real de galaxias es al menos 10 veces mayor. Antes de adentrarnos en el método que llevó a la estimación actual de casi 2 billones de galaxias, haremos una pausa breve. Me gustaría saber desde dónde me escuchas en este momento mientras exploramos juntos este misterio. Si te interesa este tipo de viajes, te invito a seguir para no perderte futuras aventuras cósmicas. Con esta gran escala del universo ya trazada, podemos continuar. El título que te he dado anuncia la revelación de un secreto, y ese secreto es la nueva manera en que comprendemos el censo del cosmos. Te llevaré en un viaje para descubrir cómo logramos contar lo que parecía imposible de contar. Veremos cómo la observación de campos profundos en el espacio nos proporcionó la primera pista de esta multitud oculta. También exploraremos cómo el telescopio James Webb está confirmando la existencia de galaxias primitivas que antes eran invisibles para nosotros. Cuando comprendamos la verdadera magnitud de este universo, emprenderemos un gran recorrido a través de esas 2 billones de galaxias, explorando sus formas, tamaños y las interacciones violentas que a menudo se producen entre ellas. Esta es la historia de cómo nuestro universo se volvió repentinamente mucho más grande y poblado, mucho más de lo que jamás imaginaste. Para comenzar a entender la verdadera envergadura de un universo con 2 billones de galaxias, primero necesitas una unidad de medida, un punto de referencia. Y el único que conocemos, el único universo isla que podemos explorar desde adentro, es tu propio hogar cósmico, la galaxia de la Vía Láctea. Durante milenios, esa banda lechosa que atraviesa el cielo nocturno fue un misterio, inspiración de mitos donde la llamaban senda de los dioses o río celestial. Hoy, la ciencia ha desvelado su auténtica naturaleza. Esa luz que ves es el perfil de nuestro propio disco galáctico, la suma de miles de millones de estrellas lejanas que, desde donde estás, se mezclan en un resplandor difuso. Crear un mapa completo de esta galaxia donde vives es un reto inmenso. Es como intentar dibujar un mapa detallado de una gran ciudad sin salir de ella, observando solo desde la ventana de una casa en uno de sus suburbios. Las partes cercanas son visibles, pero el centro y los distritos más alejados permanecen ocultos tras edificios, polvo y distancia. Los astrónomos enfrentan esta misma dificultad. El plano de la Vía Láctea está cubierto por grandes nubes de polvo y gas interestelar que bloquean la luz visible, impidiéndote ver directamente el núcleo galáctico o el otro extremo de tu ciudad estelar. Para elaborar ese mapa, se han usado otros tipos de luz, como las ondas de radio y la luz infrarroja,
que pueden atravesar ese velo de polvo. Gracias a décadas de estas observaciones, ya se tiene una imagen coherente de nuestro hogar. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada, cuyo componente principal es un vasto disco de estrellas, gas y polvo, con un diámetro de unos 100,000 años luz, y un grosor aproximado de 1000 años luz. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año, casi 10 billones de kilómetros. Eso significa que la luz tardaría 100,000 años en cruzar la galaxia de un extremo al otro. Dentro de este disco, están los impresionantes brazos espirales. Pero no son estructuras sólidas, sino ondas de densidad, como un atasco en la autopista cósmica que se propaga lentamente. Cuando las nubes de gas entran en estas ondas, se comprimen, dando lugar a la formación de nuevas estrellas. Por eso, los brazos espirales son las regiones más brillantes y activas, llenas de jóvenes estrellas masivas y de un tono azul intenso. Tu Sol no está en un lugar central o privilegiado. Se encuentra en un brazo espiral menor, un saliente llamado Brazo de Orión, a unos 27,000 años luz del centro galáctico. Estás en un barrio suburbano pacífico de esta inmensa ciudad estelar. El Sol, junto con todo el sistema solar, da una vuelta completa alrededor del centro galáctico aproximadamente cada 230 millones de años. La última vez que tu sistema solar estuvo donde está ahora, los primeros dinosaurios empezaban apenas a aparecer en la Tierra. En el corazón de la galaxia yace el bulbo galáctico, una densa y esférica concentración de estrellas, en su mayoría ancianas y rojizas que se mueven de forma caótica. Y justo en el centro de ese bulbo, el punto gravitacional que mantiene unida toda la galaxia, está el agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A. Su masa es alrededor de 4 millones de veces la de tu Sol. Aunque ahora es un gigante relativamente tranquilo, su gravedad inmensa es la que controla la majestuosa rotación de los cientos de miles de millones de estrellas que forman la Vía Láctea. Alrededor de todo el disco y el bulbo galáctico se extiende el halo galáctico, una esfera vasta y difusa llena de estrellas solitarias y antiguos cúmulos globulares. En ese halo viven las estrellas más viejas de la galaxia, algunas con más de 13,000 millones de años, casi tan antiguas como el propio universo. Pero esa esfera visible es solo una pequeña parte de algo mucho más grande e invisible, el halo de materia oscura. Esta misteriosa sustancia que ni emite ni refleja luz, representa la mayor parte de la masa de la galaxia. Es el pegamento gravitacional invisible que mantiene unida a esta enorme ciudad de estrellas, evitando que se deshaga por su propia rotación. ¿Y qué tan poblada está esta ciudad? Hacer el censo estelar de la Vía Láctea es complicado, pero estimaciones actuales, gracias a datos de misiones como la sonda Gaia de la Agencia Espacial Europea, sitúan el número de estrellas entre 100,000 y 400,000 millones. Una cifra frecuentemente aceptada es de 200,000 millones de estrellas. Es un número que una vez más desafía la imaginación, pero es la unidad de medida con la que contamos. Esta estructura colosal, este sistema mantenido unido por la gravedad de 200,000 millones de soles, con su agujero negro central, sus brazos espirales y su halo de materia oscura, es lo que define a una galaxia. Y el secreto que la ciencia ha revelado es que el universo observable está lleno de 2 billones de estas galaxias. Con la inmensidad de la Vía Láctea ya establecida como referencia, es fácil asumir que los antiguos la veían de la misma manera. Pero la realidad es que, hasta hace apenas un siglo, la concepción del cosmos era completamente diferente. Durante gran parte de la historia astronómica, se pensaba que la Vía Láctea era todo el universo. Era un universo isla, un único y vasto sistema de estrellas, gas y polvo flotando en un vacío infinito. Las miles de manchas borrosas que se veían en los telescopios, llamadas nebulosas, se consideraban simplemente nubes de gas o cúmulos estelares dentro de los límites de nuestra propia galaxia. La idea de que pudiera haber otros universos isla como el nuestro era solo una especulación filosófica, no una teoría científica aceptada. Este fue el centro del llamado Gran Debate de 1920, uno de los más importantes en la historia de la ciencia. Por un lado estaba el astrónomo Harlow Shapley, quien argumentaba que la Vía Láctea era enorme, con unos 300,000 años luz de diámetro, y que el Sol estaba lejos del centro. En su modelo, las nebulosas espirales, como la de Andrómeda, debían ser objetos locales, parte de nuestra galaxia. Su evidencia incluía la detectada rotación de una de estas nebulosas, algo que sería imposible si estuvieran a distancias enormes. En el otro lado se encontraba Heba Curtis, quien defendía la idea de que las nebulosas espirales eran de hecho otras galaxias completas, sistemas estelares tan grandes como la Vía Láctea.
Su principal prueba era la observación de novas, explosiones estelares, en la nebulosa de Andrómeda. Estas novas parecían mucho más débiles que las observadas en nuestra galaxia, lo que indicaba que estaban mucho más lejos. El debate fue apasionante, pero no concluyente. Ambas partes presentaron buenos argumentos, pero faltaba una prueba definitiva, una medición que resolviera la cuestión para siempre. La prueba definitiva vino de la mano de un astrónomo llamado Edwin Hubble. En la década de 1920, Hubble tuvo acceso al telescopio más poderoso del mundo en aquel entonces, el telescopio Hooker de 100 pulgadas, ubicado en el observatorio del Monte Wilson en California. Con esta herramienta formidable, se dedicó con paciencia y meticulosidad a observar las nebulosas espirales más brillantes, capturando su tenue luz en una serie de placas fotográficas de vidrio. Su objetivo principal era la nebulosa de Andrómeda, la más famosa de todas. En 1923, mientras revisaba una de esas placas, Hubble identificó un punto luminoso que al principio pareció una nova. Pero al comparar con placas tomadas en noches anteriores, descubrió que ese punto no era una explosión única, sino que variaba en brillo de manera pulsante. Se dio cuenta entonces de que no había encontrado una nova, sino algo mucho más valioso, una estrella cefeida variable. Fue un momento de revelación. Hubble conocía el trabajo revolucionario del astrónoma Henrietta Swan Leavitt, quien una década antes había demostrado una relación inquebrantable entre el período de pulsación de una estrella cefeida y su luminosidad intrínseca, su brillo real. Las cefeidas son los faros del universo. Midiendo el tiempo que tarda una cefeida en pasar de brillante a tenue y de vuelta a brillante, un astrónomo puede determinar su verdadera potencia lumínica. Son candelas estándar cósmicas. Hubble midió el periodo de la cefeida que encontró en Andrómeda. Con ese periodo calculó su luminosidad real, y luego midió su brillo aparente en la placa fotográfica. La diferencia entre lo brillante que debía ser, y lo débil que parecía le permitió calcular su distancia, usando la ley simple de que la luz disminuye con el cuadrado de la distancia. El resultado fue monumental. Su estimación inicial situó a Andrómeda a unos 900,000 años luz de distancia. Aunque hoy sabemos que ese valor es aproximadamente un tercio del real, en aquel momento era asombrosamente grande, considerando que Shapley había argumentado que la Vía Láctea entera medía unos 300,000 años luz de diámetro. La conclusión era clara e irrefutable: Andrómeda no era una nube de gas dentro de nuestro hogar galáctico. Era otra isla del universo, una galaxia completamente separada de la nuestra por un abismo de espacio vacío. Este descubrimiento, publicado en 1925, transformó la cosmología. El universo conocido no solo se duplicó o triplicó en tamaño, sino que se multiplicó por millones. De repente, el cielo estaba lleno de galaxias. Hubble continuó identificando cefeidas en otras nebulosas espirales, demostrando que también eran galaxias distantes. El gran debate había concluido. Curtis tenía razón. El hallazgo de Hubble fue un salto conceptual gigantesco en la astronomía del siglo XX. Fue el momento en que nuestra visión pasó de ser local a verdaderamente cósmica. La Vía Láctea fue destronada como centro y totalidad del universo, y quedó en su lugar correcto, como una más, entre un número potencialmente infinito de galaxias. La pregunta en la astronomía dejó de ser si existían otros mundos más allá del nuestro, para convertirse en cuántos hay. El trabajo de Hubble no solo expandió nuestro universo, sino que nos proporcionó la primera herramienta confiable para medirlo y contar a sus habitantes. Y se abrieron las compuertas del censo cósmico. A mediados de los años 90, con el telescopio espacial Hubble ya en órbita y en pleno funcionamiento, los astrónomos se enfrentaron a un universo que, en teoría, era inmenso, pero en realidad poco explorado en sus profundidades. Sabían que galaxias más allá de la nuestra existían, pero no tenían una idea clara de cuán frecuentes eran en esa vasta extensión de espacio. Para responder a esa pregunta, el entonces director del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, Robert Williams, propuso una de las observaciones más audaces y arriesgadas en la historia de la astronomía. La idea era sencilla en su concepto, pero monumental en su ejecución: apuntar el telescopio más potente a un solo y pequeño punto en el cielo, una zona elegida específicamente por su aparente vacuidad, y observarla sin parar durante 10 días consecutivos. Era una apuesta total, de todo o nada. Después de más de 100 horas de valiosos datos, los resultados iniciales parecían decepcionantes. La imagen que recuperaron era completamente negra. El proyecto parecía un fracaso rotundo. Pero si la teoría era correcta, si en realidad ese cielo estaba lleno de galaxias,
Incluso ese punto oscuro parecía estar repleto de luz proveniente de los objetos más lejanos y antiguos. En diciembre de 1995, el experimento se llevó a cabo. Hubble apuntó a una región del tamaño de un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo extendido en la constelación de la Osa Mayor. Durante 10 días, mientras orbitaba la Tierra, acumuló pacientemente cada fotón de luz que llegaba desde esa diminuta ventana a la oscuridad. Cuando la imagen final fue ensamblada, silenció a todos los escépticos y cambió para siempre nuestra percepción del cosmos. La imagen, conocida como el campo profundo de Hubble, no era vacía. En realidad, estaba densamente poblada con unos 3000 objetos de luz. Un análisis minucioso reveló que solo unos pocos eran estrellas cercanas, mientras que casi todos los demás eran galaxias enteras, tan complejas como la nuestra, pero a miles de millones de años luz de distancia. La imagen era un viaje en el tiempo, mostrando galaxias en distintas etapas de su evolución. El cálculo que siguió, aunque simple en su procedimiento, fue de una profundidad impactante. Si esa pequeña fracción del cielo contenía miles de galaxias, entonces el universo observable en total debía estar lleno de un número increíblemente grande de ellas. Esa observación sirvió como base para la estimación que dominó la cosmología durante las 2 siguientes décadas. El universo contiene entre 100,000 y 200,000 millones de galaxias. El campo profundo de Hubble se convirtió en un símbolo, una ventana a la inmensidad del cosmos. Transformó un número abstracto en una imagen poderosa y sobrecogedora. Demostró que nuestro universo no es un espacio mayormente vacío, con algunas islas de luz dispersas, sino un lugar increíblemente denso, repleto de galaxias hasta donde nuestros ojos pueden alcanzar. Pero incluso esa poderosa herramienta tiene sus límites. El telescopio Hubble solo puede captar la luz visible. No puede ver las galaxias más primitivas y lejanas, cuya luz ha sido estirada por la expansión del cosmos hasta el espectro infrarrojo. El censo cósmico aún no culmina. La cifra real, ese secreto oculto en los números, de los 2 billones de galaxias en el universo, aún esperaba ser revelada. La imagen del campo profundo del Hubble no solo fue un logro estético y científico, sino también una ventana a la historia del cosmos. Pero su legado más duradero no es solo esa imagen impresionante, sino el número que de ella se derivó. Ese número transformó la cosmología, que hasta entonces era una ciencia en gran parte cualitativa, en una que podía empezar a hacer un censo real del universo. La pregunta clave, ¿cuántas galaxias hay?, pasó del terreno de la mera especulación a la estadística observacional rigurosa. El método para llegar a esa primera estimación es un ejemplo de la belleza en su sencillez, esa elegancia que muchas veces yace en el corazón de los grandes descubrimientos científicos. El proceso se basa en un principio fundamental de la cosmología moderna, el principio cosmológico. Este principio afirma que, a escalas suficientemente grandes, el universo es homogéneo e isotrópico. La homogeneidad significa que en términos grandes, sus propiedades son iguales en todas partes. La isotropía indica que, en cualquier dirección, el universo se ve igual. En otras palabras, no existe un centro del universo ni un borde, ni una dirección privilegiada. La porción del cosmos que observamos en la constelación de la Osa Mayor, en promedio estadístico, es representativa de lo que veríamos en cualquier otra dirección del cielo. Esto implica que esa pequeña muestra del cielo capturada por el campo profundo del Hubble, escogida precisamente por su apariencia de falta de características especiales, puede considerarse una muestra justa de toda la totalidad del universo. Es un principio similar al que usamos en el control de calidad de una enorme cosecha de granos de café. No se examina cada grano, sino que se extrae una pequeña muestra, se analizan sus propiedades, y se asume que esas propiedades representan a toda la cosecha. La imagen del campo profundo del Hubble fue esa primera muestra de alta calidad del cosmos. Y, con esa suposición en mente, el cálculo se volvió un ejercicio de matemática sencilla. El primer paso fue medir el área de esa muestra. La cámara del Hubble tenía un campo de visión de solo 2.6 minutos de arco de diámetro, una fracción diminuta del cielo. Para entender la magnitud, basta decir que se necesitarían millones de estas imágenes para cubrir toda la esfera celeste, que tiene un área de aproximadamente 41,253 grados cuadrados. Dividiendo esa área total entre la pequeña área de la muestra, los astrónomos calcularon cuántas piezas iguales serían necesarias para completar un mapa completo del cielo. Luego, contaron las galaxias en esa muestra. Una por una, identificando cada mancha de luz que parecía ser una galaxia. Lograron llegar a un conteo de aproximadamente 3,000 en esa pequeña región. El paso final fue multiplicar,
Si en esa única y pequeña porción había 3,000 galaxias, y se necesitaban decenas de millones de esas muestras para cubrir todo el cielo, entonces el número total de galaxias en el universo observable sería el producto de esas cifras. Al multiplicar, obtuvieron un número que en su momento parecía casi inalcanzable, entre 100,000 y 200,000 millones de galaxias. Por primera vez en la historia, la humanidad contaba con una estimación del censo del cosmos, basada en la observación directa y no solo en teorías. Este número quedó grabado en los libros y en las mentes como un hito, un referente que durante más de una generación sirvió para entender la inmensidad del universo, y en definitiva, para cambiar nuestra visión de nuestro lugar en él. Este número se filtró en la cultura popular, en documentales y en la conciencia colectiva, cimentando la idea de un universo vasto y densamente poblado, lleno de miles de millones de universos isla como el nuestro. Fue una revolución en la perspectiva, un cambio profundo en nuestra comprensión de la escala de la realidad. Sin embargo, los mismos astrónomos que hicieron este cálculo sabían bien sus limitaciones. Eran conscientes de que, por sorprendente que fuera, esa cifra era casi seguro un conteo incompleto, una estimación por debajo del total real. La razón es que el telescopio espacial Hubble, a pesar de su poder, tenía un punto ciego. El Hubble ve principalmente en luz visible y ultravioleta, pero cuenta con capacidad limitada para el infrarrojo cercano. Esto lo hace excelente para observar galaxias similares a las que existen en el universo reciente, pero no para las más distantes, las del universo primitivo. La luz de esas galaxias antiguas ha sido estirada por la expansión del universo durante más de 13,000 millones de años, desplazándose hacia longitudes de onda tan largas que solo llega a nosotros como radiación infrarroja. Además, la teoría que explica cómo se formaron las galaxias predice que las primeras serían mucho más pequeñas y tenues que las actuales. Por eso, esa combinación de ser extremadamente débiles, y emitir luz en un espectro que el Hubble no puede captar bien significa que una enorme población de esas primeras galaxias era probablemente invisible para él. El censo del Hubble era como contar solo a los adultos y adolescentes de una población, pero ser ciego a la mayoría de los niños pequeños. Por lo tanto, el número real tenía que ser mayor. Pero, ¿cuánto más grande? Esa pregunta quedó sin respuesta hasta la llegada de un nuevo ojo al cosmos, uno diseñado para ver la luz infrarroja del amanecer del universo. La estimación de entre 100,000 y 200,000 millones de galaxias, basada en el campo profundo del Hubble, reinó en la cosmología durante 20 años. Se convirtió en un pilar del conocimiento cósmico, una cifra tan vasta que parecía definitiva. Pero en la ciencia, ninguna cifra es inmutable. Toda medición y toda conclusión pueden ser revisadas ante nuevos datos o incluso al reinterpretar los datos antiguos. Los astrónomos sabían que el censo del Hubble era incompleto, y que una población oculta de galaxias tenues y distantes se les escapaba a su vista. La pregunta era, ¿cuántas? ¿Unas pocas miles de millones más o mucho más? La respuesta, revelada en un estudio histórico de 2016, fue uno de los giros más sorprendentes de la astronomía moderna. Un equipo liderado por Christopher Korselice, de la Universidad de Nottingham, decidió abordar el problema desde otro ángulo. En lugar de contar galaxias en las imágenes del Hubble, propusieron crear un mapa tridimensional del universo a través del tiempo. Utilizaron los datos del campo profundo y otras observaciones para medir la distancia, y por lo tanto la edad, de miles de galaxias. Esto les permitió dividir el universo en diferentes épocas, como si fueran los estratos de una excavación arqueológica. Así, podían contar la densidad de galaxias en el universo cercano, luego en el de hace 5,000 millones de años, después en el de hace 10,000 millones y así sucesivamente. Al analizar esta historia cósmica, descubrieron una tendencia completamente inesperada y contraintuitiva. A medida que retrocedían en el tiempo hacia la infancia del universo, el número de galaxias por volumen de espacio aumentaba. El universo primitivo no era un lugar vacío, sino un entorno significativamente más concurrido, más densamente poblado de galaxias que el universo actual. Este hallazgo parecía una paradoja. Si el modelo de formación jerárquica es correcto, y las galaxias se fusionan con el tiempo, ¿cómo era posible que hubiera más galaxias en el pasado que ahora? La respuesta está en el tamaño de esas galaxias. El universo temprano estaba lleno de un enorme número de galaxias enanas, los ladrillos básicos de la construcción cósmica. Con el paso de los eones, estas innumerables galaxias pequeñas se han ido fusionando para formar las galaxias más grandes, y menos numerosas que dominan el cosmos actual.
La evolución galáctica es una historia de consolidación. Imagina un paisaje cubierto por miles de pequeños pueblos. Con el tiempo, estos pueblos crecen, se fusionan y se absorben unos a otros, formando unas pocas grandes metrópolis. Si miras ese paisaje hoy, solo verás unas pocas metrópolis. Pero si pudieras ver una foto del pasado, verías miles de pueblos. El número de asentamientos era mucho mayor entonces. El equipo de Conselice comprendió que el censo del Hubble había sido engañado por este efecto. El Hubble era suficientemente potente para ver las metrópolis y pueblos grandes a grandes distancias, pero la inmensa mayoría de las aldeas pequeñas y tenues del universo primitivo eran demasiado débiles para que su luz llegara a ser detectada. Estaban mirando el universo temprano, pero solo veían la punta del iceberg de su población galáctica. Aquí ocurrió el gran salto matemático. Calculando la tasa a la que las galaxias parecían desaparecer con el tiempo por las fusiones, extrapolaron esa tendencia hacia atrás, hasta el universo más primitivo. Calcularon cuántas galaxias enanas y tenues debían haber existido para que el universo evolucionara hasta lo que vemos hoy. El resultado fue sorprendente. Concluyeron que cerca del 90% de las galaxias en el volumen del universo observable son invisibles para nuestros telescopios actuales, incluido el Hubble. Sumando esa enorme población oculta al número de galaxias visibles, la cifra total del censo cósmico explotó. No aumentó un poco, sino que se multiplicó por 10. La nueva estimación para el número total de galaxias en el universo observable llegó a la impresionante cifra de 2 billones, un 2 seguido de 12 ceros. Este es el secreto que el título de este documental promete revelarte. No es una conspiración, sino una revelación científica. Un cambio de paradigma nacido de una nueva forma de interpretar los datos. El secreto es que durante 2 décadas hemos estado subestimando dramáticamente la escala real del cosmos. El secreto es que el universo es 10 veces más concurrido, 10 veces más rico en galaxias de lo que habíamos imaginado. La gran mayoría de la historia cósmica, el 90% de estos reinos estelares que han existido, ha permanecido oculta en la oscuridad, demasiado distante y débil para que nuestros telescopios los detectaran. Ese desafío quedó en manos de la siguiente generación de observatorios, el Telescopio Espacial James Webb. Su misión sería comenzar a ver por primera vez a los miembros de esa población fantasma. La estimación de 2 billones de galaxias, revelada en 2016, fue un hito en la cosmología teórica. Surgió de un brillante trabajo de extrapolación, siguiendo la evolución de las galaxias hacia atrás en el tiempo mediante modelos matemáticos. Fue una predicción audaz, afirmando que el 90% del universo galáctico estaba oculto, invisible para nuestros mejores telescopios. Pero una predicción, por sólida que sea, es solo un inicio. Para convertirse en verdad aceptada, necesitaba una prueba, una observación directa. Ese nuevo ojo, lo suficientemente potente para ver esos fantasmas, para capturar la luz de esa inmensa población de galaxias primordiales que hasta entonces solo existían en simulaciones de superordenadores, es el Telescopio Espacial James Webb. Como se explicó, el James Webb fue diseñado con un propósito principal: observar el universo primitivo. Su espejo gigantesco, recubierto de oro, y sus instrumentos de sensibilidad exquisita están optimizados para captar la luz infrarroja, la longitud de onda en la que nos llega la luz de esas primeras galaxias, tras su viaje de más de 13,000 millones de años a través de un universo en expansión. Desde que entró en funcionamiento en 2022, el telescopio ha dedicado buena parte de su tiempo a realizar nuevas observaciones de campo profundo, superando ampliamente la profundidad y claridad de su predecesor, el Hubble. Los resultados de estas observaciones han sido una confirmación espectacular de la teoría de los 2 billones de galaxias. Cuando el Webb apunta a un parche oscuro, sus imágenes revelan un universo aún más densamente poblado de lo que el Hubble había mostrado. Las imágenes son un tapiz cósmico, salpicado no solo con galaxias espirales y elípticas que ya conocíamos, sino también con una miríada de pequeños puntos rojos y débiles, muchos de ellos totalmente invisibles para el Hubble. Estos puntos rojos son los protagonistas de nuestra historia, son las galaxias candidatas del universo más antiguo. El instrumento NIRSPEC del telescopio ha hecho espectroscopías de muchos de estos objetos, descomponiendo su débil luz para medir su corrimiento al rojo. Los resultados han confirmado distancias inmensas, ubicándolos en la era del amanecer cósmico, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. El James Webb está viendo realmente la población galáctica que el Hubble no pudo detectar. Está empezando a contar a los habitantes de esa nación cósmica invisible hasta ahora, y el censo que hace es asombroso.
Las primeras estimaciones basadas en sus datos sugieren que la densidad de galaxias en el universo primitivo es mucho mayor de lo que se podía observar directamente hasta ahora. Las imágenes muestran un espacio lleno de galaxias enanas, los ladrillos fundamentales que la teoría predijo para la formación jerárquica. Muchas de estas galaxias son pequeñas, irregulares y están en el medio de intensos brotes de formación estelar, justo como se esperaba de esas galaxias bebé. El secreto que surgió de la matemática ha sido ahora confirmado mediante la observación directa. El universo es, en realidad, un lugar mucho más concurrido de lo que habíamos imaginado. La estimación de 2 billones de galaxias parece acertar en el orden de magnitud correcto. La razón por la que el cielo nocturno no brilla con una luz blanca intensa, pese a esa cantidad de galaxias, es porque la mayoría son demasiado pequeñas, demasiado tenues, y su luz está tan desplazada hacia el rojo que solo pueden ser detectadas por el instrumento más sensible jamás construido. Curiosamente, al confirmar este gran secreto, el James Webb también ha profundizado otro misterio, como vimos en nuestra parte anterior. Mientras encuentra la vasta población de galaxias enanas que esperábamos, también confirma la existencia de esas galaxias imposibles, objetos que crecieron demasiado rápido y demasiado grandes para lo que los modelos predicen. Así, la imagen que emerge del universo primitivo es doblemente sorprendente. No solo estaba mucho más poblado de lo que creíamos, sino que, en medio de esa multitud de galaxias bebés, ya existían gigantes que no deberían estar ahí. Con la escala del censo cósmico ahora establecida con un nuevo nivel de confianza, el siguiente paso en nuestro viaje es explorar la diversidad de esta población de 2 billones de galaxias. No todas son iguales. A lo largo de 13,000 millones de años de evolución, la gravedad y las interacciones han moldeado estas ciudades de estrellas en una asombrosa variedad de formas, tamaños y estructuras. Es el momento de abrir el catálogo, de recorrer este zoológico galáctico para conocer tanto a sus habitantes comunes como a sus especímenes más extraños. Con el censo actualizado a 2 billones de galaxias, la tarea siguiente para la astronomía es clasificar a esta inmensa población. Como un biólogo que estudia un ecosistema, los astrónomos necesitan un sistema para ordenar la increíble diversidad de formas, tamaños y colores que presentan estas ciudades estelares. El sistema de clasificación más fundamental y duradero fue propuesto por Edwin Hubble en la década de 1930, y divide la mayoría de galaxias en 3 grandes familias: las espirales, las elípticas y las irregulares. En este bloque comenzaremos nuestro recorrido por este zoológico galáctico, explorando el tipo de galaxia más icónico y quizás el más hermoso, la galaxia espiral. Nuestra propia Vía Láctea es una galaxia espiral, al igual que nuestra vecina más cercana, Andrómeda. Son uno de los tipos de galaxias más comunes en el universo actual. Vistas de frente, su apariencia es inconfundible, una estructura majestuosa y arremolinada que evoca imágenes de huracanes cósmicos o remolinos celestiales. Su anatomía se compone de varias partes distintas, cada una con características y una historia propias. El componente principal es el disco galáctico. Es una vasta y delgada estructura aplanada compuesta por estrellas, gas y polvo, que gira lentamente alrededor de un centro común. El disco es el motor de la actividad galáctica. Allí reside la mayor parte del gas frío que alimenta la formación continua de nuevas estrellas. Por eso, el disco es un lugar de gran diversidad de edades estelares. Contiene estrellas viejas de miles de millones de años, pero también está salpicado de nebulosas brillantes, las guarderías donde nacen las estrellas, y cúmulos de estrellas jóvenes, calientes y de intenso color azul. Y la característica más llamativa del disco son, sin duda, los brazos espirales. Estos brazos, que se curvan grácilmente desde el centro, no son estructuras sólidas ni radios de una rueda. Las estrellas individuales no permanecen fijas en los brazos espirales, sino que los atraviesan en sus órbitas. Estos brazos no son estructuras sólidas, sino ondas de densidad, como un atasco de tráfico a cámara lenta que se desplaza lentamente a través del disco galáctico. Cuando las nubes de gas, que orbitan alrededor del centro galáctico, entran en una de estas ondas, son comprimidas intensamente. Esta compresión provoca el colapso del gas, y el nacimiento de una nueva generación de estrellas. Por eso, los brazos espirales son tan brillantes y destacados, iluminados por estrellas jóvenes, masivas y calientes, que tienen vidas muy cortas y no se alejan mucho de su lugar de nacimiento. Los brazos espirales son, en esencia, las maternidades de la galaxia, adornadas con las luces brillantes de sus habitantes más jóvenes. En el centro de la galaxia está el bulbo galáctico,
una concentración esférica y densa de estrellas que rodea el núcleo. A diferencia del disco, el bulbo está formado casi en su totalidad por estrellas viejas y rojizas. En esta región hay muy poco gas o polvo, por lo que la formación de nuevas estrellas se ha detenido casi por completo. Es el casco antiguo de la ciudad galáctica, densamente habitado por sus residentes más antiguos. En el centro exacto del bulbo, y gobernando las órbitas de toda la galaxia, se encuentra un agujero negro supermasivo. Rodeando todo el disco y el bulbo está el halo galáctico, una enorme y difusa esfera de estrellas muy viejas, y antiguos cúmulos globulares que orbitan el centro en trayectorias aleatorias. Pero ese halo visible es solo una pequeña parte de algo mucho mayor e invisible, el halo de materia oscura. La galaxia espiral está incrustada dentro de esta inmensa esfera de materia oscura, cuya gravedad es la que realmente mantiene unida la galaxia y controla su velocidad de rotación. Los astrónomos subdividen las galaxias espirales según su apariencia. Algunas son espirales normales, cuyos brazos parecen nacer directamente del núcleo. Otras, como nuestra propia Vía Láctea, son espirales barradas. En estas, una estructura alargada y recta de estrellas, una barra, atraviesa el bulbo central, y los brazos espirales surgen de los extremos de esta barra. Se cree que estas barras actúan como un mecanismo que canaliza el gas desde el disco hacia el agujero negro central. También se clasifican según la prominencia del bulbo y la apertura de sus brazos. Las galaxias clasificadas como SA tienen bulbos grandes y brazos muy apretados, mientras que las SC tienen bulbos pequeños y brazos abiertos y fragmentados. Las galaxias espirales son, en resumen, las islas de la creación en el universo actual. Son sistemas dinámicos, activos y en constante evolución, donde el ciclo de nacimiento y muerte de estrellas continúa sin pausa. Representan uno de los pináculos de la belleza y la estructura en el cosmos. Sin embargo, no son las galaxias más grandes del universo. Ese título pertenece a otro tipo de objetos, gigantes formados no por un crecimiento tranquilo, sino por una historia de violencia y colisiones. Después de explorar las majestuosas y dinámicas galaxias espirales, nuestro recorrido por el zoológico galáctico continúa hacia la segunda gran familia, las galaxias elípticas. Si las espirales son las islas de la creación, llenas de gas, polvo y el brillo de estrellas jóvenes, las elípticas son los imperios antiguos del cosmos, los verdaderos gigantes del universo. Las galaxias elípticas son vastas y serenas aglomeraciones de estrellas que nos cuentan una historia diferente, no de nacimiento, sino de una larga vida y un pasado violento. Su apariencia es simple, pero engañosa. A diferencia de la compleja estructura de una espiral, con su disco y brazos, una galaxia elíptica, en su forma más básica, es una nube de estrellas con forma esferoidal o elipsoidal. Su luz es suave y difusa, disminuyendo gradualmente desde un centro brillante a favor de Stenbois. No tienen disco definido, ni brazos espirales, ni las oscuras bandas de polvo que caracterizan a sus primas espirales. La forma de estas galaxias varía desde esferas casi perfectas, clasificadas como E0, hasta formas alargadas y ovaladas, como un balón de rugby, clasificadas hasta E7. Pero la diferencia más fundamental está en su movimiento interno. Mientras que las estrellas en una galaxia espiral siguen órbitas ordenadas y circulares dentro del disco, las estrellas de una galaxia elíptica se comportan de forma mucho más caótica. Si una galaxia espiral fuera como un sistema planetario, con sus estrellas orbitando todas en un plano, una galaxia elíptica es más como un enjambre de abejas. Cada una de sus cientos de miles de millones de estrellas sigue su propia órbita individual y alargada, moviéndose en todas direcciones alrededor del centro de gravedad de la galaxia. La estructura de la galaxia no se mantiene por una rotación ordenada, sino por el equilibrio dinámico de todas estas órbitas aleatorias. Esta diferencia en la estructura se refleja en el color y la población estelar. Las galaxias elípticas están formadas casi en su totalidad por estrellas viejas. Son estrellas de la llamada población 2, astros de miles de millones de años que han agotado las más masivas y azules de su población original. Por eso, el color dominante de una galaxia elíptica no es el blanco azulado de las espirales, sino un suave brillo amarillo o rojizo, el color característico de las estrellas gigantes rojas y las enanas amarillas de larga vida. Quizás la característica más definitoria de estas galaxias es lo que les falta. Prácticamente no contienen gas ni polvo frío. El material interestelar, necesario para crear nuevas estrellas, ha sido casi completamente agotado o expulsado de estas galaxias.
Como consecuencia directa, la formación de nuevas estrellas en las galaxias elípticas prácticamente se ha detenido. Son galaxias rojas y muertas, sistemas estelares en su jubilación, que ya han formado todas las estrellas que iban a formar y que ahora simplemente envejecen lentamente. Esta colección de características, su forma esferoidal, las órbitas caóticas de sus estrellas, la población de astros viejos y la ausencia de nueva formación estelar, nos cuenta la historia de su origen. Las galaxias elípticas no nacen, se hacen. La teoría principal para su formación es que son el resultado final de colisiones y fusiones entre otras galaxias, principalmente galaxias espirales. Imagina el proceso. Dos grandes galaxias espirales, como nuestra Vía Láctea y Andrómeda, se acercan, atraídas por su gravedad mutua. Durante millones de años, danzan en espirales cada vez más cerradas. Cuando finalmente chocan, el caos es inimaginable. Los elegantes discos espirales de ambas galaxias son completamente destruidos por las fuerzas de marea. Las estrellas son arrancadas de sus órbitas ordenadas y lanzadas a trayectorias caóticas. Las nubes inmensas de gas y polvo chocan frontalmente, lo que provoca una compresión masiva que desencadena un estallido estelar increíblemente violento. Un frenesí de nacimiento de estrellas que consume rápidamente casi todo el gas disponible. Cuando este estallido termina, el gas restante se calienta y es expulsado de la galaxia por las explosiones de supernovas. Durante cientos de millones de años más, el caos gravitacional se calma. Las estrellas de las dos galaxias originales se mezclan y se establecen en nuevas órbitas aleatorias, formando una única y gigantesca nube esferoidal. La nueva galaxia, nacida de la unión de dos espirales, es ahora una galaxia elíptica. Ha perdido su gas, detenido la formación estelar, y su color pasó de azul a rojo. Este proceso de canibalismo galáctico explica por qué las galaxias más grandes y masivas del universo son, sin excepción, galaxias elípticas gigantes. Se encuentran típicamente en el corazón de los cúmulos de galaxias, las regiones más densamente pobladas del cosmos. Son como las grandes capitales antiguas que han crecido durante eones, absorbiendo a todos los pueblos y ciudades menores que las rodean. Galaxias como la famosa Messier 87, en el centro del cúmulo de Virgo, han alcanzado su titánica masa de billones de estrellas gracias a innumerables actos de canibalismo galáctico a lo largo de la historia del universo. Son, en esencia, el estado final y más evolucionado de la jerarquía galáctica. Nuestro recorrido por este zoológico cósmico nos ha llevado a las dos familias más grandes y majestuosas del universo. Las galaxias espirales, con su belleza dinámica y formación estelar continua, y las galaxias elípticas, los gigantes antiguos y serenos que representan el estado final de la evolución galáctica. Estas dos categorías, con sus formas ordenadas y predecibles, representan la gran mayoría de las galaxias masivas que existen. Pero el cosmos es un lugar de creatividad infinita y, a veces, de caos total. Más allá de las dos grandes familias que acabamos de conocer, existe una tercera categoría, un cajón desastre donde se agrupan todas las galaxias que no encajan en las anteriores. Estas son las galaxias irregulares y peculiares, especímenes extraordinariamente extraños que nos narran historias de formación violenta y encuentros dramáticos en el universo. Empecemos por las galaxias irregulares. Como su nombre lo indica, son galaxias que carecen de cualquier tipo de estructura simétrica o definida. No tienen un núcleo brillante ni un bulbo central, y mucho menos esos elegantes brazos espirales. Se presentan como nubes caóticas y grumosas formadas por estrellas, gas y polvo. Muchas de estas son galaxias enanas, es decir, sistemas pequeños que se denominan galaxias enanas irregulares. Se piensa que representan los análogos modernos de las primeras protogalaxias que poblaron el universo primitivo. Su gravedad, débil en extremo, nunca logró imponerles un orden estructural. Además, su apariencia a menudo caótica es resultado directo de intensas interacciones gravitacionales con galaxias vecinas mucho más grandes. Entre los ejemplos más famosos de este tipo se encuentran dos de nuestras vecinas más cercanas, visibles incluso a simple vista desde el hemisferio sur. La Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes. Ambas son galaxias diminutas increíblemente ricas en gas, y que atraviesan episodios de formación estelar de una intensidad impresionante. Están salpicadas de nebulosas luminosas y cúmulos vibrantes de estrellas jóvenes y azules. La nebulosa de la Tarántula, dentro de la Gran Nube de Magallanes, es la región de formación estelar más activa de todo nuestro grupo local de galaxias.
Pasando a la segunda categoría de galaxias especiales, tenemos las galaxias peculiares. A diferencia de las irregulares, estas galaxias probablemente comenzaron con una forma normal, ya sea espiral o elíptica, pero sus cuerpos han sido distorsionados y deformados debido a encuentros gravitacionales con otras galaxias. Son verdaderas instantáneas de la evolución galáctica en plena acción, capturadas en medio de una colisión o de un encuentro estrecho. Sus formas resultantes están entre las más espectaculares que verás en todo el universo. Un ejemplo clásico son las llamadas galaxias de las antenas. Esta imagen icónica capturada por el Hubble muestra a dos galaxias espirales en pleno proceso de colisión. Las fuerzas de marea generadas por su encuentro han lanzado al espacio largos y finos chorros de estrellas y gas, extendiéndose cientos de miles de años luz, que se asemejan a las antenas de un insecto gigante. En el corazón de este choque brutal, las nubes de gas de ambas galaxias se han impactado y comprimido, desencadenando una explosión masiva del nacimiento estelar, visible como nudos brillantes de luz azul. Un tipo igualmente espectacular dentro de las galaxias peculiares es la galaxia anular. Son objetos sorprendentemente raros y de una belleza peculiar. El ejemplo más conocido es el objeto de Hawke, que consiste en un núcleo esférico, compuesto por estrellas antiguas y de color amarillo, rodeado por un anillo exterior, también casi perfecto, formado por estrellas jóvenes y de tonalidad azul. Entre el núcleo y el anillo, hay un espacio que parece estar casi vacío. La teoría más aceptada sobre su formación indica que son el resultado de una colisión cósmica de tipo muy específico. Se cree que una galaxia más pequeña atravesó directamente el centro del disco de una galaxia espiral más grande. Esa perturbación gravitatoria generó una onda de densidad que se expandió hacia afuera, como las ondas en un estanque, comprimiendo el gas y provocando una ola de formación estelar en forma de anillo. Otras galaxias peculiares incluyen la galaxia del renacuajo, que luce una cola inmensamente larga de estrellas arrancadas por un encuentro gravitacional, o la galaxia de la rueda de carro, otra galaxia en forma de anillo, formada por una colisión aún más violenta. Y también están los fantasmas del cosmos, las galaxias de bajo brillo superficial. Son galaxias de tamaño inmenso, muchas más grandes que la Vía Láctea, pero cuyas estrellas están tan dispersas que parecen casi transparentes. Son como susurros de galaxias, compuestas principalmente por materia oscura, y representan un profundo enigma para las teorías de formación galáctica. Estas galaxias, tanto las irregulares como las peculiares, no son meras rarezas del universo, son clave para entender cómo funciona el cosmos. Las galaxias irregulares nos ofrecen las mejores ventanas para imaginar cómo pudieron haber sido las primeras galaxias en la historia del universo. Las peculiares, por su parte, son instantáneas del proceso de evolución en marcha. Nos muestran en tiempo real cómo las fusiones y colisiones violentas transforman galaxias espirales en las gigantes elípticas. Completen así nuestro zoológico galáctico, demostrando que el universo no es solo orden y estructura, sino también caos, colisiones y formas que parecen casi infinitas. Y la clasificación clásica, espirales, elípticas e irregulares, es solo una fotografía del momento presente. No nos revela toda la historia, ni nos indica cómo llegaron a ser así ni hacia dónde se dirigen en su inevitable viaje. Hemos recorrido juntos un vasto viaje a través del cosmos, explorando no solo la inmensidad del universo observable, sino también la gran diversidad y complejidad de las galaxias que lo habitan. Desde las majestuosas espirales, con sus brazos brillantes y florecientes, hasta los gigantes tranquilos y antiguos que son las elípticas, pasando por las peculiares e irregulares, signos de encuentros violentos y caos creativo. Este recorrido nos muestra que el universo es un lugar de maravillas infinitas, donde la creación, la destrucción y la transformación se entrelazan a una escala que desafía toda imaginación. Lo que hoy sabemos es solo una fotografía en el tiempo, un instante en el devenir constante de la evolución cósmica. Pero gracias a la ciencia y a los ojos poderosos como los del telescopio James Webb, cada día desvelamos más secretos, acercándonos un poco más a entender nuestro verdadero lugar en este vasto cosmos. Así que cuando mires al cielo nocturno, recuerda que cada punto de luz tiene su propia historia, su propio pasado y futuro. Mientras te preparas para el descanso, recuerda que en esa vasta oscuridad del espacio, tú también formas parte de una historia infinitamente más grande, escrita en las estrellas. Si este viaje te ha llevado a paz y asombro, te invito a darle like y suscribirte para acompañarte en más exploraciones como esta. Deja un comentario si te gustaría seguir viajando juntos a través del cosmos u otros misterios del universo. Ahora deja que este susurro del cosmos te envuelva,
y te lleve hacia sueños profundos y estrellados. Hasta la próxima aventura, que descanses bien.